Bueno, si ya sin más preámbulos, vamos a dejar a señor Henry Molina, quien es nuestro asesor laboral, para que inicie su intervención. Don Henry. Muchas gracias. Yo en primer lugar quiero agradecer sinceramente al fondo y a todos ustedes la invitación que me hacen para exponer desde mi cosmovisión la realidad y la perspectiva de la seguridad social en nuestro país. Como ya explicó con mucha claridad nuestro director, el ingeniero Pérez Montá va a tener una intervención sobre los aspectos de tipos actuariales y sobre el proyecto concreto que se ha elaborado y que se presume que el presidente de la República o el Poder Ejecutivo enviará post 16 de agosto al Congreso Nacional. Debo señalar, sin ningún tipo de lamentaciones, que hasta ayer en la tardecita estuvimos haciendo esfuerzo en el fondo por reproducir el trabajo para que ustedes lo tuviesen en sus manos y le fuera mucho más fácil. No fue posible por razones diversas, sobre todo de tiempo y de trabajo. Y entonces espero que después en la posterioridad se pueda imprimir y ustedes lo puedan tener. En segundo lugar, ustedes, como ya dijo el licenciado Muñoz, le vamos a pedir que tomen nota para ser respetuoso con el orden que han establecido y en cualquier momento, después de las intervenciones, porque las dos se complementan, la una y la otra. Yo no sé lo que va a hablar el ingeniero Pérez Montá, pero estoy seguro que se van a complementar. Y además de ese asunto, yo estoy siempre a la disposición de ustedes para cualquier tipo de explicación, tanto en este evento como posteriormente al mismo. Debo de comenzar por decirle que en circunstancias muy difíciles y en momentos de peor confusión para el país y para gran parte de la humanidad, hacemos este coloquio con el objetivo de conocer el marco global de todo lo que está pasando en el campo de la seguridad social, su realidad y su perspectiva, es decir, su presente y su futuro. Y además, para ubicar en el lugar justo y preciso el quehacer de nuestro fondo hotelero y su papel a jugar dentro de este proceso que se está llevando a cabo. Una forma muy apretada y muy gráfica. ¿Qué existe en la República Dominicana? En la República Dominicana existe el IDSS, que casi todos nosotros conocemos, que fue creado en el año 1948 mediante la ley 1896, que lleva ya más de 50 años funcionando y que es pura y simple un régimen de seguro social que nada tiene que ver con lo que es la seguridad social. Este modelo del IDSS, que es lo central de la República Dominicana, es el organismo rector y principal, se inspira y se funda en un modelo que creó el canciller Otto Bismarck en el año 1886 en Alemania, después de una ley que se llamó la Ley de los Pobres y que tenía por objeto en esa ocasión cubrir 5 prestaciones fundamentales, a saber,
la asistencia médica, el accidente del trabajo, la maternidad, las pensiones y las jubilaciones. Esos 5 aspectos en aquella época, una gran revolución, es lo que ha seguido y lo que comenzó haciendo el Seguro Social y lo que ha seguido haciendo durante toda su vida. Con la diferencia de que por problemas de tipo estructurales, fundamentalmente, de los cambios, el modernismo que ha habido y los avances, y también por problemas coyunturales que van desde deficiencias administrativas, financieras y técnicas hasta la llamada corrupción en diversos momentos y etapas, no ha podido avanzar ni cumplir siquiera con esos postulados que corresponden prácticamente al siglo antepasado. Después de eso, tenemos muy tímidamente y creado por decreto, ni siquiera por ley, sin ninguna base estructural, el seguro de los militares, el Instituto de Previsión IFAPOR de los militares, que por lo demás nada más tiene asistencia médica como tal aquí en la capital, en el hospital de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, no así en el resto del interior. Es decir, que ni siquiera puede cumplir los aspectos fundamentales del antiguo Seguro Social. Después tenemos a Sabica, que se ocupa para los empleados públicos única y exclusivamente para algunos aspectos en materia de pensiones y de jubilaciones. Y después tenemos una cantidad de fondos complementarios entre los que participamos nosotros y que ustedes conocen otro más, que queda frente a la oficina misma del fondo, que es el de los trabajadores portuarios, también creado como nosotros por ley. Existe el de los choferes en situaciones de quiebra y existe el de los trabajadores de la construcción, que después de muchos años, por primera vez hace 2 días, jubiló a 50 trabajadores con una ayuda especial que le suministró, parece que el gobierno. Ante esta situación, sin ser nada apocalíptico, los resultados son los siguientes. En nuestro país, el Seguro Social, el organismo rector, apenas cubre un poco más del 4% de toda la población dominicana. Y sumándole los recortes que hemos señalado de lo que hace las Fuerzas Armadas y de lo que hace Sabic y lo que hace lo otro, haciendo un esfuerzo muy apretado, se puede decir que en el conjunto se cubre un 6% de la población totalmente asegurado, lo cual no solamente es muy bajo, sino que es una vergüenza que en el umbral del siglo XXI solamente esté protegido un 6% de la población dominicana en una materia tan importante como esta. Ante esa situación, de la noche a la mañana se mueve en el mundo, fundamentalmente en los últimos 5 años, un gran panorama donde todo el mundo habla de seguridad social, de reforma, de transformaciones y de cambios radicales profundos y de todos los órdenes, fundamentalmente en el aspecto de previsión. Quiere decir lo que corresponde a las pensiones y a las jubilaciones o lo que tiene que ver con el manejo de la masa económica y financiera. Eso acontece en el campo macropolítico por el fenómeno ocurrido al final del 89 y en el 90 con la caída del muro de Berlín, que dio paso a la caída del mundo comunista y a la aparición de otra nueva fuerza que se conoce con el nombre del neoliberalismo, que intentaba sustituir la división del pastel a nivel mundial, comenzando
por los países, lógicamente, más necesitados del tercer mundo y de América Latina como tal. Esos impactos creados recorrieron y pasaron inclusive por organismos de orden internacional que jamás en su vida habían dedicado tiempo ni trabajo a la seguridad social. Mi primera tarea internacional en la seguridad social fue en 1962 como miembro de la Comisión de Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y solo la OIT se ocupaba en esa época, y la AI, la Organización Internacional de Seguridad Social, y la OI un poco, muy poco, porque era muy regional, era solamente de España y algunos países de América Latina. En el orden mundial se ocupaban del aspecto de la seguridad social. Hoy nos encontramos con que el Banco Mundial es beligerante y permanente en este campo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, por citar tres de las principales, tienen una voz protagónica y permanente en este quehacer. En ese sentido, recientemente se efectuó en la República Dominicana también un evento internacional en materia de seguridad social organizado por la UNFO, la Universidad del Este y la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y ahí vinieron grandes maestros de la seguridad social a nivel internacional que plantearon sus posiciones. Y entre ellos estuvo presente Néstor de Buen, que es un mexicano que lleva ya unos 50 años en este asunto de la seguridad social, con una vastísima experiencia, y que en uno de sus libros, y aquí lo repitió, afirmó y repitió lo siguiente: quienes se inclinan por la privatización no es más que una aventura inicial de una línea de conducta conducente al cabo del camino a la cancelación de la seguridad social, que sería sustituida por instituciones privadas con pretensiones de obtener pingües beneficios económicos, y que en lo social sería solo un pretexto para formular un cambio impredecible. Esto se repite en muchas ocasiones y en diversas ocasiones por grandes tratadistas de la materia. Más aún, hace 2 semanas que en Washington se están reuniendo los principales líderes latinoamericanos con los líderes norteamericanos, incluyendo 2 expresidentes de los Estados Unidos, en lo que se llama el Consenso de Washington. Y su última resolución dice lo siguiente: la política de privatización a ultranza, de rebajas sustanciales de los impuestos, de desregulación de los mercados laborales y de la seguridad social, tan propia de los afanes neoliberales, han conducido a la mayoría de nuestros países a agravar el conflicto social, al caos y a la desesperación, dicen los gobernantes de América Latina y el gobernante que se reúnen en el llamado Consenso de Washington. Pero más aún todavía, nos encontramos con que la Iglesia Católica, que ha trabajado poderosamente este tema, reunió 18 de los principales economistas a nivel mundial sobre la materia. Y aquí creo que participó el padre José Luis Alemán en México, para que dijera qué era lo que es esto, antes, por supuesto, de la reunión del Sínodo de Obispos de América, de toda América, que se realizó en Roma recientemente, donde están los Estados Unidos, Canadá y toda América Latina. Y ellos dieron la siguiente definición en nombre de la Iglesia Católica. El neoliberalismo, tal como se entiende en América Latina, es una concepción radical del capitalismo que tiende a obstaculizar el mercado hasta convertirlo en medio y en método de un fin, que todo corresponde en contra del comportamiento de la inteligencia humana y racional. Según la concepción,
están subordinados al mercado la vida y la persona y el comportamiento de las sociedades políticas y de los gobiernos. Los mercados son absolutos, no aceptan regulación alguna, es libre y sin restricciones financieras y laborales y tecnológicas que tampoco respetan las normas administrativas. Pero, para los que no quieren leer mucho, el Papa en La Habana dijo que el neoliberalismo solamente había servido para hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. El propio presidente de la República recientemente, con la inauguración de la Feria del Libro, que vinieron muchísimos intelectuales, afirmó que el neoliberalismo no era solución para ningún país de América Latina y que por el contrario había creado grandes problemas. Es decir, que la salvación absoluta, poderosa, matemática, químicamente pura, antes de cumplir una década, ya los propios, muchos de los defensores, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otras instituciones internacionales, la propia OEA, han declarado que ya no es factible y en consecuencia le han expedido su acta de difusión. En ese sentido, por un lado, el manejo ha sido el siguiente: sacralizar todo lo privado es absolutamente y per se, por ser del mercado y la libre competencia, es bueno, y todo lo público es malo. Yo personalmente creo que ni una cosa ni la otra. Creo que la cuestión humana es imperfecta toda, de un lado o de otra, porque nosotros los humanos somos todos muy imperfectos. Y creo que hay grandes logros en la administración privada, pero creo que hay mayores logros en la acción pública, aún con toda su deficiencia y con todo su peligro, y que en vez de sacralizar una y satanizar otra, lo que hay que complementarla toda para sacar los mayores resultados y los mayores objetivos. Yo creo que ante esta situación, cada vez más se hace muy necesario que nosotros tratemos de encontrar un camino propio. Porque además, la historia universal demuestra dos cosas. Una, que la seguridad existe y la seguridad social existe y tiene sus valores, sus principios, su norma y su mecanismo, con grandes resultados en más de la mitad del mundo y sobre todo en los países ricos y desarrollados, que ha existido por casi 100 años y que ha sabido per se superar con su propia capacidad interna y externa dificultades más grandes que esta. Y cito como ejemplo, pasó la prueba de la Segunda Guerra Mundial y pasó la prueba de muchísimas otras guerras. Y en vez de salir más debilitada, a pesar de las recesiones económicas que hubo, salió más fortalecida en todos los órdenes. Invito a los que sigan esto, inclusive, las declaraciones y los planteamientos del propio presidente de los Estados Unidos, su señora esposa, y de todos los líderes parlamentarios de los Estados Unidos, que alguna vez hablaron de privatización del sistema en Estados Unidos y ahora que echan marcha atrás en forma acelerada, permanente y constante. Entonces, ante esos hechos, ¿qué hacer? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer es decir qué queremos, cómo lo queremos y para qué lo queremos.
Nosotros en primer lugar apuntamos, apostamos, defendemos y luchamos por la seguridad social. ¿Y qué es lo que es la seguridad social? Porque ya lo dijeron que lo del seguro no tiene que ver nada con eso. Bueno, la seguridad social está claramente definida en el artículo 17 de la Constitución de la República, de aquí de la República Dominicana. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de la cual nuestro país no solo es signatario, sino que es fundador de la ONU. Más que eso. Y en el convenio 102 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que por lo demás, en casi todos los textos de la OIT está puesto atrás. Muy fácil de conseguir. ¿Y qué es lo que dice eso? De una manera o de otra. Primero, que la seguridad social no es una asistencia pública, es un derecho de la persona humana. No solo del trabajador, no, de la persona humana como tal. Y dice así la definición de la ONU, que es la que copian más o menos todos, pero además todas dicen que es lo mismo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él como a su familia la salud, el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales necesarios, y así no tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otro caso de pérdida de los medios de la subsistencia familiar por causa ajena a su voluntad. Eso es lo que es la seguridad social. Y esa es la que se platica. Y como ustedes ven, esto dice que cuando menos tiene que garantizar de 9 a 11 derechos fundamentales que van desde antes de la cuna, desde que se engendra una persona en el vientre de una mujer, hasta después de la tumba. ¿Con qué? Con las pensiones hereditarias que se heredan. Y yo quiero decirle que nuestra ley, como un paréntesis, que es un seguro complementario a esto, dice eso, léala, y da pensiones hereditarias, que por ejemplo en el Seguro Social ni se conoce lo que es eso, ni en Sabica, ni en ningún lado de eso. Y aquí se plantea todo eso. Porque esta ley, que es complementaria y que no vamos a referir a ella, está dentro, sus marcos, sus linderos, son de seguridad social, no de seguro social. Entonces, ¿cuál es el proyecto que nosotros queremos, desmenuzando esa declaración? Bueno, nosotros queremos un proyecto que fundamentalmente cubra 3 aspectos fundamentales al comenzar. Porque la seguridad social, ni aquí, ni cuando Bismarck la hizo en Alemania, ni nunca ha sido un acto, y mucho menos un acto mágico en el que uno saca un pañuelito y resuelve todos los problemas. No, no, la seguridad social es un proceso que se construye todos los días y que nunca se termina y que nunca se hace todo de manera definitiva. Entonces, para comenzar, yo quiero que el proyecto que se va a conocer, por eso hemos luchado y por eso lo tiene incluido, tenga 3 aspectos fundamentales. El primero, en vez de asistencia médica, que es la que hay hoy, yo quiero que tenga un cuidado global a la salud, que es muy distinto a todo eso. Aquí tenemos un eminente profesor de la medicina, que es el doctor Fernando Valle Pérez, y el cuidado global a la salud, inclusive en la definición de la Organización Mundial de la Salud, está a muchos años luz de lo que es la asistencia médica. La asistencia médica atiende al enfermo cuando se enferma y el cuidado de la salud lucha por el bienestar. En la asistencia médica son solamente los equipos quirúrgicos y terapéuticos que operan. En el cuidado global a la salud operan mucho más otros elementos que no tienen que ver nada con la cirugía ni con la terapéutica, como son la alimentación, la higiene, el cuidado, la educación y muchísimos otros más. En segundo lugar, aspiramos y queremos que haya una nueva reformulación de todo el aspecto de las prestaciones económicas. ¿Qué es lo que es?
No solo la pensión y las jubilaciones. Eso es lo principal, que por supuesto aquí en República Dominicana, la pensión y las jubilaciones, para no decir que no existen, porque existen simbólicamente, son prácticamente una limosna. Hasta hace 48 horas, la pensión del seguro era 300 pesos mensual. Ahora con una medida heroica nunca vista, el Seguro Social acaba de ponerle en 1.019 pesos. Es decir, antes no alcanzaba ni para la compra de una soga con cebo para ahorcarse. Ahora posiblemente alcance cuando menos para el desayuno de una familia. Pero eso es una miseria y un escándalo, sobre todo en el momento que más la persona lo necesita. Cuando está pensionado porque está incapacitado y cuando está jubilado porque ya ha pasado todos sus años productivos y ha pagado en forma permanente. Entonces, nosotros queremos que haya un derecho, como se establece la definición, a una pensión digna, justa, revaluada automáticamente y establecida, sin ningún tipo de creer que esto es una cosa del otro mundo. Cuidado, porque esos son los que se alarman. Si esto existe en más de la mitad de la humanidad y se practica por más de 52 años, en el caso de las pensiones plenas, es porque es factible y es porque es práctico. Y que no me hablen tonterías, como se dice aquí, que eso es para países ricos y para países de este tipo de cuestiones. Eso es mentira, porque aquí lo que más se hace es importar. Y cada vez que nosotros importamos lo que sea, este micrófono, este reloj, los alimentos, la mesa, cualquier cosa que importamos, estamos pagando la seguridad social de quien la hizo en Europa y de quien lo hizo en Japón y de quien lo hizo en cualquier... Y lo paga este país pobre. Pero además hay otras prestaciones económicas, como son las prestaciones a corto y mediano plazo. ¿Cuáles son las de corto y mediano plazo? Cuando tengo una incapacidad temporal, cuando quedo desempleado temporalmente o suspendido. Ustedes conocen el caso, por ejemplo, del Hotel Embajador, como aquí no hay ningún control de eso. Ahí se armó una especie de conflicto donde todos tuvimos que intervenir para que no llegara la sangre al río. Eso, por ejemplo, donde hay seguridad social ni se discute. No hay discusión, hay una suspensión, la seguridad social cubre ese ambiente y acabó. Automáticamente, no hay manera. Eso sucede todo día en el mundo del trabajo. Y en un sector tan dinámico como el turismo. Entonces se trata de garantizar un cuerpo de prestaciones económicas, que no es solamente pensiones y jubilaciones, sino que a corto, mediano y largo plazo, como aquí hemos establecido. Pero además, queremos que tenga un tercer módulo, que es el módulo de los servicios sociales. Y de adelanto, que todavía esto no lo hemos logrado en el proyecto que se va a llevar y que se va a presentar. Y que yo quiero decirle que a mi manera de ver, y según mi experiencia, no solamente aquí, sino en Europa, en Japón, en los propios Estados Unidos, en Argentina, en Chile, que se habla tanto, en Venezuela, esto es mucho más importante que muchas cosas más. Y le voy a poner un ejemplo rápido para que ustedes lo capten. Y de hecho aquí se hace. Primero, la formación de un padre, de una madre embarazada, pero también la formación del padre, eso es vital. Del nacimiento de un niño sano, de un marido que no atropella a la mujer embarazada y le cree trauma, y que después exija de que la metan en una clínica privada para llevar un buquete de flores, con eso no resuelve absolutamente nada. Y el daño está hecho. Eso hay que educarlo realmente. Y eso antes que nazca. Y eso es una educación social, no una asociación ni médica, ni económica, ni financiera. Pero seguimos. Nació el niño. La garantía de la educación de los padres y la lactancia, la leche, los alimentos y todo, que la seguridad social lo suministre. Eso es vital. Eso no puede quedar en manos de la pareja que por lo demás ni tiene recursos. Para que lo tenga, sabemos que tienen otras prioridades, como un traguito del padre.
Pero además, después que el lactante o el infante llega a 2 y a 3 años, ¿qué pasa? Cuando el papá y la mamá tienen que trabajar, lo fusila, lo regala o qué hace con él. Hay que tener las estancias infantiles para que tengan ese niño ahí, lo atiendan y lo cuiden. Y eso lo hace la seguridad social en todos los lados. ¿Qué pasa cuando va a comenzar la escuela formal? Hay que tener la orientación de ese niño, psicológico y técnico. Todo ese dinero que se invierta ahí. ¿Qué pasa cuando ya está trabajando? Tiene que irse de vacaciones con su familia, con su mujer si la tiene, o con su familia materna y todos los lados. ¿De dónde usted cree que hay grandes hoteleros, don Quiquito, la señora y todo? El 90% de lo que viene aquí viene por la Seguridad Social Europea, eso que viene en Alemania y todo ese tipo de gente. A pasársela aquí, yo no aspiro a eso. Pero si hay un país que está preparado para eso y es campeón, se llama la República Dominicana, pónganlo en letra grande. Atiende el turismo a los trabajadores de otros países y tiene instalaciones. Algunas de ellas cerradas y ociosas, como son las que están en Jaina, las que están en Arabacoa. Pero además los propios hoteles de aquí. Pero cuando hablamos de trabajar, no estamos hablando solamente del simple obrero, trabajador somos todos. Los técnicos, los profesionales, todo el mundo. Esa es la definición del trabajador. Pero además todos tenemos derecho a asistir a esos tipos de sitios. Y de hecho los tenemos tanto que ¿dónde estamos nosotros? No estamos dejados de un palo. Estamos aquí en un hotel de primera clase de la República Dominicana. Pero ¿qué pasa cuando llego a la vejez? Basta con que me den la pensión y que sea muy buena. No, con eso no hago nada, chicos. En absoluto. Ya eso ha avanzado muchísimo en toda una filosofía de la llamada tercera edad y de los envejecimientos, que han llegado a cambios y a transformaciones gigantescas. No solamente en estudiar la profesión que estudié cuando niño, que ya hay universidades o que soñé cuando niño, sino que ya se ha llegado inclusive y se está practicando en España y comenzó ahora en Bélgica, que juntan 4 o 5 jubilados porque no quieren dejar el apartamento donde se criaron con su familia, lo juntan a todos. La Seguridad Social le pone una enfermera económica educada que le lleva el presupuesto, le lleva todo cuando están muy viejitos, están en la misma casa, están ahí, la atienden los médicos y todo. Y se ha demostrado que no solamente es más económico, sino que es más humano y que además adquieren mayores salud y tienen menos gasto la Seguridad Social inclusive en cuestiones terapéuticas y médicas. Además, cuando más necesito la Seguridad Social es cuando estoy viejo. Todo esto es el aspecto de tipo social que no puede quedar fuera y que le adelanto que la clase trabajadora por eso ha luchado terriblemente. Ahí están las manifestaciones en toda Europa todavía ahora, porque esto es lo primero que querían quitar. Y aquí, en el proyecto que se plantea, no está eso y se lo vamos a poner después. Están los dos primeros, pero no el tercero. Y eso es muy grave. Y yo quiero decirle que eso es mayor inclusive a todas las prestaciones económicas que puedan darme a mí ese tipo de servicio. Además, lo disfruto siempre, el día entero. La práctica que hacemos en el Fondo Tener es un ensayo de eso. La gente disfruta todos los días este tipo de cosas. No un solo día, ni una sola vez cuando ya estamos muertos como chatarra. Esos son los 3 grandes aspectos que debe comprender la seguridad social que aspiramos. Ahora, ¿en qué debe basarse la seguridad social que aspiramos? Bueno, fundamentalmente en los siguientes aspectos, que engloban en ellos también los principios universales que son aceptados. Primero, el principio de la universalización. ¿Qué quiere decir eso? Hoy tenemos cubiertos de cada 100 dominicanas 4, un poco más de 4. La universalización es lo que garantiza la cobertura total. No tenemos que cubrir la población entera. ¿A partir de quién? De los trabajadores y sus familiares. Por ahí ha comenzado en todos los países del mundo. Comienza por los trabajadores y sus familiares, pero no termina ahí. Además, nadie puede estar tranquilo, nadie, ni un minuto,
estando en salud y en relativo bienestar, si al lado de él tiene el prójimo, fundamentalmente a sus hijos, a su familia, que no está protegido, pero si tiene también a su mamá y a su papá que no está protegido, o si tiene al tío y a la tía que no está protegida, o si tiene al vecino que no está protegido, no puede estar tranquilo. No hay ninguna posibilidad. Además, se contagia en sí. Lo ideal es que tengamos todo, como quiso el Creador, un bienestar suficiente. Y eso lo garantiza el principio de universalidad, que dicho en pocas palabras, es la cobertura total y donde apunta la seguridad social. Para lo que llevan anotaciones, el promedio de cobertura en Europa pasó ya el 96%. Hay menos de un 4% que no está protegido en Europa. En los Estados Unidos llegó al 77%, en Canadá en el 81%. Pero en Estados Unidos, acuérdense que el presidente Clinton, si una cosa ha hecho, es que le ganó a Jeremías en el muro de los lamentos diciendo, caramba, yo sabía que había 30 millones de pobres en Estados Unidos. Eso lo ha dicho Clinton. Son 30 millones de 300 billones de habitantes. Y eso recibe un welfare, recibe una serie de cosas que son parte también de la seguridad social. Segundo, hoy en día el régimen de los seguros, ¿en quién está fundado? Únicamente en el trabajador y en el trabajador asalariado formal, lo cual es un desastre total porque ya hoy todas las estadísticas establecen que el 46%, inclusive la del Banco Central, que trabaja aquí, es trabajador informal ya. Sí, que ya no es formal, es que ni siquiera puede pasar por el seguro. Es decir, que ya no son todos los trabajadores, son los trabajadores formales y con contrato. ¿Qué planteamos nosotros? No, la base de la seguridad social no es el trabajador. La base del trabajador social, de la seguridad social es la familia, toda la familia. Entonces, eso tiene que cambiarse radicalmente. No es el trabajador. Además, ustedes en el fondo hotelero y nosotros todos. ¿Por qué luchamos? ¿Cuál ha sido nuestra lucha? Por incorporar que den asistencia médica a la familia y lo hemos logrado. Con un superfugio muy grande y con un esfuerzo muy grande de los miembros de todos, comenzando por el Consejo, que es el que ha llevado a esto. Tercero, la seguridad social es un derecho de todos, no solamente el que trabaja. Además, el que está trabajando hoy, como estamos nosotros, mañana puede ser desempleado. Y eso no puede ser segregado del mundo. Por lo contrario. Cuando tú entras en la seguridad social, tú no sales jamás y entras en el vientre de tu madre. Ahí es que entra. Y tú no vuelves a salir más. Entonces aquí dice que te dan de baja como si tú no existieras. Dejaste de trabajar 3 meses y ya te vas. Bueno, ¿quién dijo que disparaste? Y en los seguros privados es peor, son a las 3 semanas. Ya no te... Bueno, pero bueno, y eso es disparate. Si yo sigo existiendo, el problema está ahí, todo eso. La seguridad social no, la seguridad social quiere que seamos todos y que sea siempre. Cuarto, y esto es un punto contrario a los privatizadores. Uno de los papeles de los privatizadores en el neoliberalismo que hemos visto y en los planteamientos que vimos cuando comenzamos, de grandes autoridades mundiales, es que ellos dicen que el Estado es muy mal socio y que todo tiene que ser privado y hay que sacar el Estado. Se trata de reducir el papel del Estado. Bueno, en primer lugar, le voy a decir 2 cosas de fondo para que la sepan, muy claramente y muy categóricamente. No existe en la bolita del mundo ninguna seguridad social privada, ni siquiera en Chile. Aquí trajimos a Tombolini en este mismo salón y también en este seminario, que es el ministro de Trabajo y Previsión de Chile, los directores, a Luis Oraldini Molina, que lo conoce mi amigo Muñoz, que lo presenta en México, que es el superintendente de la Seguridad Social hace 40 años en Chile. Y ellos dicen que ellos no tienen ninguna seguridad social privada, que ellos lo que tienen es un sistema de ahorro de pensión privada, que es muy distinto. Entonces aquí que se han inventado eso y que se usa ese término, no creo que es porque se equivocan por semántica, no es para confundir. Por eso es cuando convence que hay un momento de confusión. En segundo lugar, una de las responsabilidades del Estado ineludible y que le da razón de ser es la seguridad social. No hay Estado sobre el mundo, ni en el mundo comunista, ni capitalista, ni en dictadura, ni en democracia, que no tenga cargo la seguridad social. No existe. En ningún país del mundo. Pero además,
Si tiene la seguridad militar, la seguridad del Estado, la seguridad vial, no tiene la social, bueno, pues sería un disparate. Además, tiene hasta los cuerpos de seguridad por armas militares, uno en la policía, uno en la aviación, eso es solamente para prevenir el delito. Ahí no lo va a tener para que la persona viva, que es la seguridad social, que es la garantía de la sociedad. Entonces, nosotros planteamos todo lo contrario. Planteamos que el Estado debe asumir su responsabilidad total en esto. En Europa y en Estados Unidos y en Japón comenzó dando un tanto por ciento, primero como en los salarios. Eso no fue suficiente. Cambiaron un porcentaje del Producto Interno Bruto, del dinero que producía. ¿Usted sabe cómo es ahora? Cubre la totalidad de lo que falta. Pero finalmente, ¿quiénes son los que pagamos los impuestos del Estado? ¿Y quiénes son los que producimos la riqueza? Pero además, ¿quiénes son que trabajan la grandeza en la parte del orden económico, no en el material? Son los extraterrestres, son los trabajadores. Entonces, de ese dinero hay que devolverle y una vía es la seguridad social, que por lo demás es la más eficaz. Después, la planificación necesaria. Aquí no hay planificación y a veces hacemos todo la misma cosa y todo lo hacemos de tipo mal. En una seguridad social, la seguridad social asume la planificación total, global, rectora. Y entonces, cada cual tiene que ajustarse a ese tipo de programa. Aquí no se sabe ni siquiera cuáles son las prioridades. No la planificación, aquí no se sabe las prioridades. Tú le preguntas a cualquiera, ¿cuál es la prioridad de la seguridad social? No sabe. Aquí, por ejemplo, el Seguro Social sigue por donde va Vicente, por donde va la gente. Pero suponiendo que estuviera químicamente bien preparado, no serviría para nada, porque apenas cubre el 4%. ¿Qué hacemos con el 96% que queda restante? La eficacia en el trabajo es uno de los puntos más graves aquí. Y para eso hay que sentar en el proyecto que proponemos y lo que hemos luchado, y entonces fue acogido, por sentar la base para instituir primero un instituto científico de administración del trabajo en la seguridad social y una escuela de la seguridad social para los trabajadores. No se olvidó, no hay seguridad social que se pueda hacer si no es a base de muchos cursos, muchas reuniones, muchas comunicaciones. No la hay. Aquí no hay tanque ni hay mente iluminada que dice esto es lo único y esto se aplica. Aquí está la confrontación con la sociedad de normas y principios que son altamente establecidos. Después la uniformidad en el sistema. Nosotros tenemos hoy en el Seguro Social una contradicción pero terrible, que hay quienes quieren seguirla manteniendo, que además no tiene que ver nada con la seguridad social. Por ejemplo, tenemos una ley de accidentes del trabajo que es el año 1932, cuya historia es fatal y nefasta. Un día lo puedo explicar. Del 32, post Primera Guerra Mundial. Y una ley del Seguro Social, que es 1896, que es del 48. Entonces, a usted le dan unas prestaciones cuando tiene un accidente del trabajo y otras prestaciones cuando tiene una enfermedad profesional. Eso no solamente no es seguridad social, no, sino que eso es criminal y barbárico. Porque lo que importa es la persona humana como tal. Y entonces, la ley de accidente del trabajo, ustedes pagan por miembro. Pero además de eso, a las 26 semanas usted lo tira antes donde esté a la calle y no tiene derecho a más nada. Aparte que lo liquida. Eso ni en la época de los gladiadores. Ahora, para bajar la tensión de la olla, que la gente cree que la olla es un caldero. La olla es un hoyo que tenían los emperadores. Y cuando uno de su corte caía en desgracia, sobre todo por lío con mujeres, lo trancaban ahí, lo tiraban ahí y preguntaban, ¿y dónde está Don Quiquito? Está en la olla. Es decir, esa no podía hablar, era como una solitaria después. Y lo trancaban ahí. Y arriba de la olla, y le pasaban comida para que se sintiera, porque era de los de ellos, era un castigo. Arriba de la olla estaban los gladiadores. Y cuando uno que no era noble, que también participaba en eso, o cualquier otra cosa, fallaba, pero sobre todo por problemas de falda también, le decían, bueno, mire,
Ahí le vamos a echar esos dos tigueritos que están ahí, que ustedes lo han visto en la política, en la película. Ahí. Si usted lo vence, hasta Daniel se lo echaron en la Biblia. Entonces, usted se salva y lo nombramos gladiador para que cuide a toda esa gente. Y a veces le lleva una mano, una cosa y se salva, pero estaba mucho mejor que la ley del seguro de hoy de accidente. Pero aquí a los 6 meses le tiran para adelante. Ay, si te morías, bueno, ya te moriste, no quedaste ningún problema, te lo trancaron. Pero aquí te dejan vivo, por entonces inválido y todo. No, 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 la seguridad social no hace eso. La tarea de la seguridad social no es ni siquiera pagar pensiones. Por eso todas las pensiones, y bueno que ustedes sepan, en seguridad social en toda parte del mundo son provisionales. Lo máximo que duran son 2 años. Porque se trata de rehabilitar y habilitar a la persona para que vuelva al trabajo productivo. Porque además, una persona que pierde una mano, que pierde las dos, que pierde un ojo, bueno, pues, señores, con todo el respeto y veneración, cosas, y sin ningún tipo de cuestiones, muy sinceramente. Pero mira a ver si una persona con limitaciones de capacidad puede hacer cosas que nosotros, como quedamos el presidente de la República y uno de los líderes más grandes que ha dado este país en toda su historia, y yo no soy balaguerista, que Balaguer, ciego, con problemas hepatíticos, con problemas de caminar, de flebitis, con todo ese tipo de cuestiones, y era presidente del país, y es el número 1. Entonces, ¿cómo es posible que yo no pueda hacer un trabajo para ganarme la vida porque tengo un dedo, un brazo, una cuestión de eso? Para los que quieran seguir eso, hay un texto de la OIT que se llama el Código de los Discapacitados, que tiene más de 10 años además de hecho, y funcionando, donde para cualquier discapacitado te presentan entre 100 y 1000 funciones que puede realizar. Pero todavía le llegó más lejos. Hay discapacitados, por ejemplo, en la ACFA alemana. Una de las cosas que más me impresionó en el 63 fue que yo prefería mujeres y discapacitadas para trabajar en las cámaras. Tenían el doble de precisión de los hombres. Y en el 63, el doble de precisión, y además se sentaban en su silla, trabajaban y no molestaban nada. Nosotros nos paramos, nos brincamos, entonces interrumpimos, todo ese tipo de cosas. Es decir, que no solamente es que pueden trabajar, sino que son más eficaces que nosotros. Varones y hembras. Y por ejemplo, cualquier discapacitado puede hacer todo lo que estamos haciendo aquí. Y algo más. Y la mitad de todas las tareas que se hacen en este hotel. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Que solamente haya uniformidad en el sistema y que tengan todos los trabajadores y todos los afiliados, sus familiares y todo el mundo, esa protección máxima para enfrentar la vida diaria, sin ningún tipo de crimen, y que el objetivo sea la persona humana como tal. Ya de las prestaciones económicas le hablé, pero entonces quiero hablarle de la eficacia administrativa. Miren, la seguridad social, y esto vale para el fondo también, y lo cuidamos mucho, con mucho celo. Hay parámetros administrativos que son realmente vitales para el funcionamiento de la seguridad social. Una de las crisis de aquí del Seguro Social que tiene es que en momento, no sé cómo estará ahora, Fernando que está ahí dentro, pero llegó a gastar el 77% en funciones administrativas y en gasto corriente. En la seguridad social no se permite gastar más de un 9% en todo esos gastos. Más del 90% tiene que ir en servicio, en prestaciones a los asegurados. Y es una ley de oro. Pero quiero decirle que hay países. El último evento que yo fui junto a Muñoz, después de eso yo he ido a 2 o 3 más, y Muñoz también, pero que fui junto a él en México, nos encontramos con datos que nos dieron, por ejemplo, de eficacia en España. En España lograron que la solicitud de una pensión y de una jubilación, que estaba durando un mes, desde el momento que se solicitara hasta el momento de su otorgamiento,
se otorgara en una semana. Pero además no hay que ir a la seguridad social. En cualquier esquina de internet, o donde quiera que haya una computadora, o en cualquier cuartel policial o en cualquier oficina de correo se hace. De cualquier lugar de España. Fíjense en la eficacia administrativa. Pero además, los gastos administrativos en Europa tienen menos de un 6%. En Alemania llegó al 6 ahora. Estaba en el 5 ya. Entonces, eso es fundamental. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo concreto y estaba esperando que él llegara, porque parece que no va a llegar y dijo que va a venir. Hay un joven muchacho que es el presidente del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del gobierno que está en nuestro consejo. En este trabajo y en mis 2 libros sobre seguridad social y en el proyecto de ley que presenté en el Congreso Nacional, planteaba siempre que las pensiones y las jubilaciones, ni las prestaciones económicas a corto y mediano plazo, nunca la pagara el seguro, porque uno de los gritos que hay es que el seguro es muy lento, que si que entonces vienen bucones y se una serie, son unos problemas muy serios que hay. ¿Y cómo proponía yo que se resolviera eso? Bueno, como se resuelve en toda Europa. En Europa a un pensionado le dan una chequera con 12 cheques de su año entero. Y cada 3 años y cada 3 meses él tiene que chequearse porque él está pensionado. Médicamente y mandan el reporte a ver. Pero además, cuando él se muere, el primero que lo manifiesta es su familia, porque la familia tiene la pensión hereditaria, que aunque es menos, pero la tiene legal. No hay riesgo de ninguna especie, cada mes, porque son intransferibles, cambia su cheque de su pensión. Ni pasa por ahí, ni hay empleado, ni hay nada de esa cuestión de eso. Yo se lo dije a ese joven y le entregué el libro. Y en el Estado Dominicano, en este gobierno mismo, ya a partir del próximo mes me comunicó él, que más de 50,000 que tienen ellos, pensionados y jubilados, el seguro tiene 26,000 días ya en el periodo, van a cobrar con una tarjeta de crédito o el Banco de Reserva. Entre el 25 y el 30 van y le dan un cajero y cobran. Punto. Eso evita mucha corrupción, mucho problema, mucho asunto, mucho de todo. Y le garantizo que hay mayores controles. Yo sé que ustedes ya están pensando, porque los dominicanos pensamos así, y así pensé yo cuando fui a España, cuando hice el diplomado en seguridad social, que lo primero que dije fue de no, porque entonces van a evadir, van a robar, van a quitar. Y dije 20 ejemplos que aquí se hacen de tracalería. Y ellos me demostraron que no, que eso no era así. Y me lo demostraron. Es más, le había dado beneficio, porque también tenían los correctivos. Bueno, Muñoz conoce de eso, que también estudié allá. Pero en Bélgica, cuando estuve en Bélgica de vicepresidente de la Confederación Mundial del Trabajo, donde precisamente está ahora José Gómez, que trabaja en el fondo. No en el cargo que yo tenía, pero ahí trabajando en esa oficina. Me dijeron, no, pero aquí tenemos ya muchos años. Es decir, que parece que los españoles lo copiaron de belga. Y es con una chequera. Hay nadie va de que hace cola, de un carajo, y lo depositan en su cuenta bancaria. Y giran sobre de ellos. Pues aquí va a ser todavía más amplio. Aquí va a ser con una tarjeta máptica de esa, con el Banco de Reserva, y van a cualquier cajero y cobran. O al banco. Usted tendrá muchas ideas de cómo se puede violar todo eso. Siempre la sabemos. Quiero decirle que ellos la tuvieron primero que nosotros. Toda esta maña y toda esta tamposería, como dice un obispo por ahí de Barahona, la aprendimos los españoles. No fuimos nosotros que lo inventamos. Y de los árabes. Entonces, eso minimiza mucho. Pero además algo más. Quizás nosotros por el volumen que tenemos no podamos hacer ese tipo de cosas con el banco. Yo no sé, nunca lo hemos intentado. Pero nosotros tenemos muy pocos pensionados y jubilados. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es pasar la nómina nuestra a cualquier banco de esos pensionados o jubilados y controlarlo por ahí. Pues, ¿qué hacemos nosotros haciendo 120 cheques al mes y haciendo a dar 120 viajes a la gente? Y que se le faltó la cédula. Y a veces van, yo he estado alguna vez con Xiomara, que le falta esto, que falta lo otro. Pues, ¿pero para qué? Bueno, eso en la eficacia administrativa le he puesto 3 cosas globales. Pero hay muchísimas más que hay que cambiarlas si queremos tener una seguridad social eficaz. Y eso viene de la experiencia privada.
Por eso hay cosas muy buenas que son de la privada también que vienen, que hay que incorporarle, que son métodos y que son mecanismos. Y por eso insistimos mucho en lo que se llama todo lo que es la asistencia como tal. Lamentablemente voy a tener que recortar por razón del tiempo. Pero quiero decirle que en resumen, el proyecto que se ha elaborado, que es un proyecto del cual voy a hablar para montar, es un proyecto de idea marco y aunque no todo, ya le dije que la parte social es lo más grave, que no está ahí de tipo incluido, plantea dos gravísimos problemas para nosotros, muy graves. En primero, originalmente, los proyectos originales o los proyectos originales que de los cuales algunos de ustedes tienen copia, decían claramente que con la promulgación de esta ley quedan eliminadas todas las demás leyes relativas a la seguridad social, incluyendo las leyes especiales. Nosotros somos una ley especial. Porque los patronos entendían que eso constituía una doble cotización. Después de muchas batallas, se logró de quitar ese artículo, no está ese artículo, pero se ha quedado en un vacío y dice que la superintendencia de seguro, de seguridad social, que se creará para el nuevo sistema de seguridad social, evaluará a los 6 meses el funcionamiento de estos tipos de fondos y qué podrá recomendar al Poder Ejecutivo que lo mismo sigan. Podrá. Mi experiencia como legislador, como diputado, mi experiencia en la función pública y mi experiencia como asesor técnico del Poder Ejecutivo en Seguridad Social, cuando se hizo esta ley, que me tocó a mí hacer el decreto de incorporación y todo, es que eso dice claramente que va a ser eliminado, el lenguaje español, el lenguaje dominicano. Hay problemas y dificultades. Le voy a poner uno. Cuando con los técnicos internacionales que vinieron aquí, uno que por cierto es mexicano, que ganó su cargo en la OIT con una tesis que escribió con un francés apellido Guillón sobre precisamente el proyecto de privatización de Chile en contra de eso. Y él que estaba asesorando, es actuario, asesorando ese proyecto aquí. Y otros más. Ya nosotros ya habíamos hablado del fondo, ya no tenido contrato con el consumidor. Sí, nosotros sabemos los éxitos del fondo, inclusive actuarialmente. José tiene los datos y ha hecho cálculos para la cuestión de eso. Pero me dijo, bueno, Henry, vamos a hablar en lenguaje claro, delante de todo el mundo desde una mesa. ¿Y cómo tú me garantizas que el fondo puede mantener ni siquiera lo que está haciendo ahora en los próximos 10 años, económicamente y técnicamente? Nadie puede garantizar eso. La única alternativa que hay en eso es aumentando la base contributiva. El Seguro Social recibe hoy el 3,5% de los salarios y da una pensión de 300 pesos. Nosotros damos hasta 3,000 y recibimos el 1% de los salarios. El 1 y el 1 de los patronos es el 2. Para el proyecto, por ejemplo, las empresas que están ahí de seguros privados, que ya se han ido creando de fondos de pensión, para garantizar una pensión plena exigen el 12% de tu salario. La pensión solamente, no estamos hablando de todo lo que hacemos en el fondo, que hacemos 12 cosas, solamente la pensión, el 12% de tu sueldo. En Chile el modelo ese, fantástico, se paga entre el 12 y el 14% de tu salario, lo paga el trabajador, para garantizar esa pensión. Esa maravilla es el modelo que nos venden. Entonces nosotros no podemos pensar que con el 1 y con el 1 podemos garantizar lo que estamos haciendo. ¿Qué más? Te dirán, ¿y cómo lo estamos haciendo? Bueno, por inteligencia y por capacidad. Pues la persona humana siempre, en toda la historia, sustituye los medios materiales y financieros con la inteligencia, con el trabajo y con el sacrificio, siempre.
en la casa, en el hogar y en todos los lados. Por ejemplo, como aquí creo que ahora no hay del área médica, y no importa en eso, del área médica de los que están ahí, porque esto lo entiende muy bien el doctor Valle Pérez, nos conocemos desde el año 1955, de la Juventud Católica. Pero es bueno que ustedes sepan que todo lo que le entra al fondo, sin el aumento de salario, no da para pagar los médicos y el personal médico que tiene el fondo a su servicio y los gastos médicos. Sin el aumento de salario de los médicos. Entonces, eso se da, que es una cosa muy legítima y muy claro, porque estos mismos trabajadores del fondo pagan seguro social y los patronos también. No es que le están regalando nada al fondo. Estoy diciendo si tuviera que hacerlo individual de tipo. Y para la pensión y las jubilaciones, hay cálculos y estadísticas actuariales que demuestran cómo van subiendo. Y las pensiones son un gasto matemático. Es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y nuestros ingresos son aritméticos. 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 16. No se juntan jamás. La única forma de aumentar la base contributiva, tener una mejor política de inversiones, hacer de mayor rendimiento eso, pero las mayores inversiones, por ejemplo, que tiene Chile, que ahora está muy cuestionado y que es el modelo que nos venden, ahora está terriblemente investigado en este mes, más que nunca. Sus inversiones están en negocios especulativos, en la bolsa de valores y en préstamos de asunto, inclusive con la caída de Asia, perdieron muchísimo dinero. Ellos lo que dicen es que en la masa global no han tenido pérdidas, pero en operaciones sí han tenido. Entonces, ante esa situación, tenemos esa debilidad. ¿Cómo tenemos? Sería un modelo. Entonces tú recibes eso, pero es de lo que tú aportas. Dicho en otra palabra, ni una sola de las pensiones y jubilaciones que nosotros hemos dado calificaría. Ni una sola. Porque ninguna de las que nosotros hemos dado ha pagado 20 o 25 años para poder acumular los fondos necesarios. Eso está en la ley, en el proyecto, para que lo sepan. Y está bien grandote, que la cuestión de segundo nivel, de segundo pilar, serán de orden privado. Y que además, no dice privado, serán de capitalización individual, es lo mismo, serán privadas, porque no hay capitalización individual en el Estado, ni nada. Entonces, dicho eso rápidamente, puedo asegurarle que el proyecto en cuestión que nosotros planteamos garantiza las normas y principios universalmente aceptados y asegura no solo nuevas prestaciones económicas y mejores formas de administración, tales como las pensiones, sino que incluye nuevos elementos como las pensiones de orfandad, viudez y muerte, que hoy no existen en ninguna ley, se incluyen y fueron aceptados, no hay ningún tipo de problema con eso. Y garantiza el derecho a la salud familiar y del entorno y la protección al empleo y, en resumen, logra incorporarse dentro de todo el concepto de la seguridad social en su más amplia expresión y contenido. Antes de concluir, quiero señalarle que el modelo que se está planteando no es, como se dice aquí, de reparto o de capitalización, no. El modelo que estamos proponiendo y por el cual se está luchando no es de reparto ni de capitalización, es un modelo de solidaridad. Y lógicamente el que más tiene es la solidaridad, que es un principio innegociable, irrenunciable, paga por el que menos tiene.
Eso es así. Es decir, no se trata que individualmente yo me garantice toda mi vida. No tengo ninguna posibilidad de eso. Sino se trata que la colectividad entre todos nos garanticemos la vida con la protección del Estado. Es el que se plantea. Dos, no se trata de, como se ha dicho, un sistema público, que es el de abajo, primer pilar, y un sistema privado, que es el segundo pilar. No, no aceptamos ninguno de los dos. El del primer pilar es un sistema autónomo y autogestionario del Estado, que es el que estamos proponiendo. Que sean sus propios gestores y participantes quienes lo lleven a cabo con el Estado. Y el segundo tiene que ser también autónomo, no solamente del campo privado, ¿en base a qué? Pero entonces con el control y la protección del Estado. Y en eso insistieron mucho los chilenos, inclusive las autoridades chilenas, cuidado con eso. Porque, por supuesto, yo no quiero caer en muchas cuestiones, pero aquí sabemos, y todos lo sabemos, que más de 124 empresas financieras y bancarias quebraron aquí con el dinero de todo el mundo. Y aquí hay una superintendencia de banco y una del seguro. Y quebraron y se fueron. Y aquí no ha pasado nada, no se ha derramado ni una gota de sangre, ni para un hemograma. Entonces, ¿quién dijo que porque yo sea privado garantizo todo? El Estado tiene que tener una supervisión superior, inclusive, valga la redundancia, a la de la superintendencia para garantizar esos ahorros que se van a intervenir y que se van a plantear. Es decir, que se trata no de una protección ni de un modelo estatal, como se ha dicho, y de un modelo privado. No, no, no. En ambos casos tienen que ser modelos autónomos, autogestionarios, independientemente que un nivel pueda ser administrado con más énfasis público y otro nivel con más énfasis privado. Esa es la administración, no el control ni nada de eso. Finalmente, deseo concluir diciéndole lo siguiente. La seguridad social es un proceso, primero, profundamente humano. Somos las personas los que hacemos la seguridad social. No hay en ningún país del mundo 3 modelos de seguridad social igual. Lo que hay es una sola seguridad social en base a los principios, con un marco general que se aplica en cada país con modalidades de acuerdo a sus necesidades, a su forma, a su estilo, a su cultura y a su civilización. Entonces, es un proceso profundamente humano. La base, el centro, el contenido, la vida de la persona humana como tal. Y no hay nada superior a ello. Para eso estamos, para servir y para entregar. Es un proceso no solamente humano, sino dinámico y creador. Evoluciona y camina todos los días como un movimiento. No hay seguridad social estática. Y todo proceso estático está fatalmente condenado al fracaso porque retrocede, le pasa a la sociedad por arriba. Pero no solamente dinámico, sino también creador. Tiene que crear todos los días, diariamente, cosas nuevas y servicios nuevos y tareas nuevas. Para mí, esto es lo grande y lo maravilloso de la seguridad social. El aspecto dinámico y creador. Si no, sería una rutina muerto en su total fatalidad. Que por tanto requiere de una firme voluntad de los hombres y mujeres que no solamente son capaces de hacer este proceso como lo han hecho en la mitad de la humanidad y como lo siguen haciendo, sino que cada día hacemos una cosa mayor, que es que construimos la grandeza de la patria, no solamente en el orden económico, sino también en el orden político, cultural y científico. Y yo creo que esto permitiría a la República Dominicana 3 cosas fundamentales. Primero, ahora que en esta campaña se habla tanto de combatir la pobreza, el único medio aceptado universalmente, yo no digo que sea el absoluto el mejor, pero el aceptado universalmente en todos los países, en todos los organismos, para la redistribución de la riqueza se llama la seguridad social. Ahí tienen el medio ideal.
no tienen que crear nada para redistribuir la riqueza con mayor justicia. Segundo elemento, la seguridad social en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquier escenario, será lo que nosotros querramos que sea. No es un acto misericordioso que se da por ahí, no. Es un esfuerzo común y colectivo de todos nosotros. Y desde ya, nosotros tenemos que convertirlo en reales militantes permanentes para que esto se produzca y para que haya este cambio, esta transformación radical y profunda en la República Dominicana de un régimen de los seguros sociales agotado a un sistema moderno de seguridad social. Eso no se da por un simple acto de magia, ni por la buena deseo ni buena voluntad. Eso se da por el trabajo fecundo y creador que tenemos que hacer algunos de nosotros. Y por último, que yo espero que esta intervención, y después con el documento que posiblemente imprimamos y se la hacemos llegar, se la haremos llegar, como estamos todos aquí en familia, y que ya le expliqué que no se pudo imprimir de anoche, que está aquí, que es lo que le he dicho en pocas palabras. Yo espero que esto sea apenas un aperitivo que le despierte permanentemente el hambre para luchar no solamente por el Fondo de Bienestar del Trabajador Hotelero y Gastronómico, que es nuestra primera tarea, sino también por una seguridad social que garantice no solo a los hoteleros y familiares, sino a toda la comunidad el máximo de bienestar para enfrentar la vida diaria, tal cual como lo dijo y lo garantizó el libertador Simón Bolívar, cuando le dijeron que qué gobierno en el Congreso de Angostura era el que él proponía, el que él aspiraba, y él dijo, el que dé mayor suma de bienestar posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Ojalá que todos nosotros podamos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo lograr estos objetivos. Así Dios y la patria nos premiará. Muchas gracias.